Mi vida era un acto de equilibrio, y llevaba muchos sombreros para evitar que se cayera. Como madre soltera de 34 años, mis días se llenaban con dejar a mi hija en la escuela temprano por la mañana, turnos de trabajo hasta altas horas de la noche y una constante preocupación por el futuro. Pero en medio del caos, me enorgullecía una cosa: mi meticulosa planificación para la educación universitaria de mi hija Mía. Ese fondo, cada dólar cuidadosamente ahorrado, era mi promesa para ella, un boleto a una vida mejor que la que había luchado con uñas y dientes por crear. Mía lo era todo para mí. A sus 10 años, era una mezcla alegre de curiosidad y determinación, con grandes sueños de convertirse en veterinaria. Su amor por los animales rozaba la obsesión. Nuestro pequeño apartamento estaba adornado con peluches, libros sobre la vida salvaje e incluso un hámster llamado Peanut Butter, que gobernaba su jaula con aire de pequeño rey. No siempre fue fácil aferrarse a ese sueño universitario. Mi exmarido, Adam, se había marchado poco después de que nació Mía, poniendo excusas de siempre: demasiado joven, no estaba preparado, atado. No luché contra eso, vertí cada onza de energía en construir una vida para Mía y para mí, apoyándome fuertemente en la única constante en mi vida, la abuela Clara. Clara era la roca de nuestra familia. A sus 76 años, era una mujer ágil con ojos agudos y un ingenio aún más filoso. Su risa podía iluminar una habitación, pero también era alguien con quien no te conviene meterte a menos que quieras encontrarte perdiendo una discusión. Clara había acumulado una pequeña fortuna en su juventud, dirigiendo un exitoso negocio de flores. Lo vendió antes de jubilarse y estableció fondos fiduciarios para sus nietos, con mi responsabilidad de gestionar el de Mía en su nombre. Ese dinero es para el futuro de Mía, me recordaba, moviendo el dedo. Ni se te ocurra dejar que alguien te diga lo contrario. Mi padre, Charles, era otra historia. Era el tipo de hombre que encantaba a todos los que conocía, con una sonrisa magnética y una habilidad para hacer reír a la gente. Pero debajo de ese encanto había un rastro de irresponsabilidad que había dejado un camino de promesas rotas y deudas impagadas. Crecí viendo cómo mi madre lo defendía, calmando a los acreedores enfadados y consolando a amigos decepcionados. Ahora, de adulta, veía a través de su encanto. Nunca realmente había cambiado, simplemente encontraba nuevas personas que creyeran en sus planes. Aún así, quería creer que podía mejorar. Por eso permití que él entrara en la vida de Mía. La adoraba, colmándola de regalos y atención durante sus visitas esporádicas. Ella lo idolatraba, y no tenía el corazón para destruir sus ilusiones. Pero las acciones de mi padre siempre llevaban un toque de imprudencia, una sombra latente que no podía ignorar. No me di cuenta de lo profunda que era esa sombra hasta una tarde tardía de otoño. Mía estaba en una pijamada, y yo disfrutaba de un raro momento de tranquilidad con una taza de té cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de mi prima Sara. Vi al tío Charles en una cena con una mujer. Se jactaba de estar ayudando al hijo de ella con un fondo universitario. ¿Ganó la lotería? Esas palabras me golpearon como agua helada. El único fondo universitario al que Charles tenía acceso era el de Mía, y eso estaba bajo condiciones muy estrictas. Clara se había asegurado de ello. El pánico burbujeó bajo mi piel mientras llamaba a Sara de inmediato, con la mente corriendo entre posibilidades. Cuando Sara contestó, confirmó la historia en detalle, hasta el tono engreído que usó mi padre al hablar de cómo su generosidad iba a ayudar al chico a lograr sus sueños. Mi té quedó intacto, el vapor curvándose en el aire como un pensamiento olvidado. Apenas oí la voz de Sara cuando se disculpaba por posiblemente arruinar mi noche. Mi corazón latía con fuerza al colgar, mi mente girando en torno a un único pensamiento: ¿qué había hecho mi padre? En el momento en que colgué con Sara, sentí como si el suelo se hubiera movido bajo mis pies. No podía quedarme quieta. Caminé de un lado a otro por la pequeña sala, mi mente intentando conectar los puntos. ¿Cómo podría mi padre tener acceso al fondo universitario de Mía? La abuela Clara se había asegurado de que estuviera legalmente protegido, ¿no? La única posibilidad era que de alguna manera hubiera manipulado a Clara o explotado un resquicio legal del que no estaba enterada. Tomé mi teléfono y lo llamé de inmediato. Charles contestó en el tercer timbre, su voz animada, como si hubiera estado esperando una charla amistosa. Hola, cariño, ¿qué pasa? Papá, comencé, con la voz temblando de rabia apenas contenida, acabo de hablar con Sara. Me dijo que has estado presumiendo de transferir dinero del fondo universitario de Mía. Por favor, dime que no es cierto. Hubo una pausa, breve, pero lo suficientemente larga como para confirmar mis peores temores. Cuando habló, su tono fue defensivo, casi molesto. Mira, no es lo que piensas. Solo ayudé a alguien, no es gran cosa. ¿No es gran cosa?, repliqué, dejando salir la rabia. Ese dinero era para la educación de Mía. ¿Qué podría justificar que robaras a tu propia nieta? Él suspiró, su tono se volvió más agudo.
¿Robar? No seas tan dramática, cariño. Moví el dinero porque alguien más lo necesitaba más. El hijo de Gloria es un chico brillante con mucho potencial. Estaba pasando por dificultades, y no podía quedarme de brazos cruzados. ¿Gloria? Escupí la palabra, amarga en mi lengua. ¿Te refieres a tu amante? ¿Esa mujer con la que has estado a escondidas por años? ¿Tomaste el futuro de mi hija y se lo entregaste al hijo de ella como si fuera dinero de bolsillo? Su voz se endureció. Cuida tu tono. Gloria y su hijo son buena gente y necesitaban un respiro. Además, devolveré el dinero eventualmente. Eventualmente, apenas podía respirar. Mis manos temblaban al agarrar el teléfono. ¿Tienes un trabajo estable, papá? Nunca has sido fiable con el dinero. ¿Esperas que crea que repagarás mágicamente decenas de miles de dólares? No es como si no pudieras arreglar algo, respondió despreocupadamente. Siempre has sido ingeniosa. Además, no es el fin del mundo. Me quedé asombrada en silencio por un momento. La audacia de sus palabras me dejó sin aliento. No le importaba lo que eso significara para Mía o para mí. En su mente, había hecho algo noble y yo era la irracional por estar molesta. Voy a llamar a la abuela Clara, dije finalmente, con voz helada. Él se rió con amargura. Hazlo, pero no creas que se pondrá de tu lado. Confía en mí y sabe que no haría nada sin una buena razón. Colgué sin decir otra palabra, llena de rabia e incredulidad. Cuando marqué el número de Clara, ya las lágrimas de frustración comenzaban a arder en mis ojos. Contestó casi de inmediato, su cálida y familiar voz me tranquilizó por un breve momento. ¿Qué pasa, querida?, preguntó. No perdí el tiempo en formalidades. Abuela, necesito saber cómo papá tuvo acceso al fondo universitario de Mía. ¿Le diste permiso? ¿Te dijo lo que planeaba hacer? Hubo una inhalación aguda al otro lado de la línea. ¿De qué estás hablando, cariño? El fondo está seguro. Tu padre no tiene la autoridad para tocarlo. Rápidamente le relaté todo lo que Sara me había contado y mi conversación con Charles. Clara no interrumpió, pero podía oír cómo su respiración se volvía más pesada con cada palabra. Ven mañana, dijo finalmente, con tono firme. Trae todos los documentos que tengas sobre el fondo. Llegaremos al fondo del asunto. Colgué, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Clara siempre había sido mi aliada, pero incluso ella parecía sorprendida por lo que Charles había hecho. Mientras me sentaba en el sofá, mirando la oscuridad de la sala, un pensamiento se repetía en mi mente como un mantra: lo haré bien. Por Mía y por mí, no podía dejar que Charles se saliera con la suya. A la mañana siguiente, llevé a Mía a la escuela y me dirigí directo a la casa de Clara. Mis nudillos estaban blancos en el volante, la tensión se enroscaba en mi pecho. Clara vivía en una casa modesta y bien cuidada al borde de la ciudad, de esas que siempre olían levemente a lavanda y pan recién hecho. Normalmente, entrar allí se sentía como un cálido abrazo, pero hoy no fue así. Ella me recibió en la puerta, su habitual trato amable reemplazado por una mirada aguda y decidida. Entra, querida, dijo con rapidez, guiándome hacia adentro. Sobre la mesa del comedor ya tenía extendido su carpeta encuadernada en cuero con documentos legales y financieros. Sus gafas reposaban sobre su nariz, y sus labios estaban apretados en una línea fina. Coloqué mi carpeta junto a la de ella, llena de cada estado de cuenta, recibo y contrato relacionado con el fondo universitario de Mía. Al comparar notas, no tardamos en descubrir el meollo del problema. Charles había falsificado la firma de Clara en un documento que le otorgaba acceso temporal al fondo fiduciario. El rostro de Clara se sonrojó de rabia al leer los papeles. Ese hombre, murmuró, con la voz temblorosa. Sabía que era imprudente, pero hacer algo así, ¿traicionar a su propia nieta? No supe qué decir. Mis emociones eran un enredo de ira, traición e impotencia. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté finalmente. Los ojos de Clara se endurecieron tras sus gafas. Pelearemos, eso es. Llamaré a mi abogado. Esto no es solo un asunto familiar, es fraude. La palabra colgó pesada en el aire. Fraude. La realización de que Charles podría enfrentar serias consecuencias legales me hizo dudar. Él era mi padre, después de todo. ¿Realmente podría demandarlo? Pero luego pensé en Mía, en sus ojos brillantes, en sus sueños de ser veterinaria. Charles le había robado a ella, no a mí. Y eso clarificó la respuesta. Clara y yo pasamos horas planificando. Su abogado, el señor Brandt, era un hombre de pocas palabras, con una mente aguda y una reputación de ser implacable. Cuando Clara le explicó la situación, nos aseguró que teníamos un caso sólido. Este documento es un trabajo amateur, dijo, señalando la firma falsificada. No resistirá un escrutinio, pero necesitaremos actuar rápido para recuperar los fondos. Nos recomendó presentar una denuncia formal y congelar la cuenta para evitar que Charles accediera a más dinero. Era un comienzo, pero la batalla estaba lejos de terminar. En los días que siguieron, la tensión en mi vida se intensificó.
Charles debió haber notado que estaba tomando medidas, porque comenzó a llamarme sin cesar, dejando mensaje tras mensaje de voz. Cariño, no tienes que hacer esto, decía en uno de sus mensajes. Es solo dinero, ¿por qué destrozar a la familia por algo tan trivial? Trivial, la palabra hacía hervir mi sangre cada vez que la escuchaba. Para Charles, el dinero era una herramienta para comprar afecto, para resolver problemas, para tirar al aire como confeti. Pero para mí, era el futuro de Mia. Cuando llegó a mi apartamento sin avisar una noche, supe que estaba desesperado. Abrí la puerta con reticencia, manteniendo el cerrojo encadenado. Papá, no es un buen momento, dije fríamente. Por favor, déjame entrar, suplicó. Necesitamos hablar. Contra mi mejor juicio, desaté la cadena y lo dejé pasar. Se veía desaliñado, su habitual confianza reemplazada por un aire de nerviosismo. Mira, cometí un error, comenzó, retorciendo las manos. Pero no quise hacer daño. El hijo de Gloria es un buen chico. Solo necesitaba una oportunidad. ¿Y qué hay de Mia? Exclamé. ¿Acaso ella no merece una oportunidad también? No solo cometiste un error, papá. Nos traicionaste. Su rostro se desmoronó, pero me negué a dejarme influenciar por su culpa. El abogado de la abuela está involucrado, continué. La cuenta está congelada y iremos a juicio si es necesario. Sus ojos se agrandaron. ¿Juicio? Vamos, cariño. ¿No crees que es un poco extremo? Somos familia. La familia no roba entre sí, repliqué. Él se marchó poco después, derrotado pero aún aferrándose a la esperanza de que me retractara. Mientras Clara, el señor Brandt y yo preparábamos nuestro caso, descubrimos detalles aún más inquietantes. Charles había drenado casi $40,000 del fondo. Si bien una parte se destinó a la matrícula del hijo de Gloria, una cantidad significativa se utilizó para gastos misceláneos, un término vago que probablemente cubría las deudas de juego de Charles y los caprichos lujosos de Gloria. La revelación se sintió como otro golpe en el estómago. Ya me había preparado para la traición, pero ver las cifras en blanco y negro lo hacía aún más real. El señor Brandt aconsejó presentar una demanda formal. Fue un paso desalentador, pero Clara y yo coincidimos en que era la única manera de asegurar responsabilidad. La noticia se difundió rápidamente por la familia. Parientes que siempre habían idolatrado a Charles comenzaron a distanciarse. Algunos trataban de mantenerse neutrales, ofreciendo frases hechas como, es una lástima que esto suceda, o, no pueden resolver esto en paz. Otros fueron francamente críticos, acusándome de exagerar. Pero Clara fue mi aliada inquebrantable. En una reunión familiar, donde los murmullos sobre la demanda zumbaban como avispas enfurecidas, ella silenció la sala con una sola declaración. Charles robó a su nieta. Si tienen un problema con que lo hagamos responsable, pueden marcharse. La sala quedó en silencio. La autoridad de Clara era absoluta y nadie se atrevió a cuestionarla. La primera audiencia en el tribunal fue estremecedora. Charles había contratado un abogado, aunque estaba claro que no había comprendido completamente la gravedad de la situación. Intentó argumentar que había planeado devolver el dinero, que simplemente lo estaba tomando prestado. Pero el señor Brandt desmanteló su defensa con facilidad. La firma falsificada fue una evidencia condenatoria, y cuando el juez cuestionó a Charles sobre el dinero desaparecido, sus respuestas vacilantes no le favorecieron. Mientras me sentaba en la sala, observando cómo el rostro de mi padre se desmoronaba, sentí una mezcla de emociones: ira, tristeza y un atisbo de vindicación. Se lo había buscado, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Al terminar la audiencia, Clara apretó mi mano. Estás haciendo lo correcto, querida, dijo firmemente. Por primera vez en semanas, sentí un destello de esperanza. El camino por delante aún era largo, pero finalmente estábamos tomando control de una situación que se había salido de lo que jamás hubiera imaginado. El tribunal era un crisol, el aire cargado de tensión mientras nos preparábamos para lo que sería la audiencia final del caso. Me senté junto a Clara, con las palmas de las manos húmedas de sudor a pesar del fresco ambiente. Al otro lado del pasillo, Charles estaba encorvado en su silla, luciendo mucho menos seguro que durante nuestro primer encuentro aquí. Su abogado, un hombre enclenque con una mueca permanente, le susurraba algo, pero Charles simplemente lo apartó con la mano. Este era el momento en el que todo saldría a la luz. Meses de preparación, incontables noches sin dormir y el peso de saber que esto era algo más que dinero nos habían traído a este punto. El juez entró, y la sala guardó silencio. Después de una breve introducción, el señor Brandt se levantó, su voz calmada pero imponente llenando el espacio. Su señoría, hoy presentamos pruebas irrefutables de que Charles O'Donnell malversó $40,000 del fondo universitario de su nieta, fondos a los que no tenía autoridad legal para acceder. Además, demostraremos cómo estas acciones no solo fueron engañosas, sino también perjudiciales, poniendo en peligro el futuro de una niña de 10 años.
El señor Brandt expuso metódicamente el caso, cada pieza de evidencia se apilaba como ladrillos en un muro inquebrantable. La firma falsificada se presentó primero, acompañada por el testimonio de un analista forense que confirmaba que no era la letra de Clara. Luego llegaron los estados de cuenta bancarios, rastreando cada dólar que había sido desviado de la cuenta. A medida que se desarrollaban los detalles, lancé una mirada a Charles. Su rostro estaba pálido, sus hombros encorvados como si intentara encogerse bajo el peso de su culpa. Su abogado hizo algunas objeciones a medias, pero fueron rápidamente rechazadas. Cuando Charles subió al estrado, la tensión en la sala aumentó. Me incliné ligeramente hacia adelante, conteniendo la respiración mientras juraba decir la verdad. Su abogado lo guió a través de una serie de preguntas, intentando pintarlo como un padre bien intencionado pero equivocado. Señor O'Donnell, dijo el abogado, usted afirmó que tenía la intención de devolver el dinero. ¿Puede explicar por qué? Charles se movió incómodo. Bueno, solo pensé que el hijo de Gloria lo necesitaba más en ese momento. Pensé que podría pagarlo antes de que alguien lo notara. El señor Brandt aprovechó la ocasión durante el contrainterrogatorio. ¿Usted pensó? ¿Tenía un plan concreto para reponer los fondos? Charles vaciló. Estaba trabajando en ello. ¿Trabajando en ello? Repitió el señor Brandt, su tono goteaba escepticismo. ¿Diría usted que apostar miles de dólares se cuenta como trabajar en ello? Un murmullo recorrió la sala. El rostro de Charles se sonrojó. Eso no es justo. ¿Justo? Lo interrumpió el señor Brandt. ¿Fue justo para su nieta, que confió en usted como su abuelo? ¿Fue justo para su madre, que estableció el fondo explícitamente para asegurar el futuro de su bisnieta? Por favor, díganos, señor O'Donnell, ¿cómo fue esto justo? Charles no tuvo respuesta. Se desplomó en su silla, derrotado. Finalmente, llegó el turno de Clara para declarar. Subió al estrado con una gracia que desmentía su edad, su presencia dominaba la atención de la sala. Su señoría, comenzó, con voz firme, no soy una mujer vengativa. Crié a mis hijos y nietos para valorar la honestidad, la integridad y la familia. Las acciones de Charles han traicionado todos esos principios. Pero sobre todo, ha traicionado a Mia, una niña inocente que merecía algo mejor de su abuelo. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Le pido a este tribunal que restituya los fondos robados y que asegure que Charles enfrente las consecuencias de sus acciones. Debe entender que la familia no significa que puedas tomar lo que quieras sin considerar a los demás. Cuando bajó del estrado, el juez pidió un breve receso para deliberar. La sala zumbaba con conversaciones en voz baja, pero apenas podía oírlas por el retumbar de mi corazón. Cuando el juez regresó, el veredicto se dio con rapidez. Charles fue declarado culpable de fraude y se le ordenó devolver la totalidad del monto robado del fondo universitario, con intereses. El control de Clara sobre el fondo se reforzó, y se le prohibió a Charles cualquier participación futura en su manejo. Un alivio me inundó como una ola. Las palabras del juez se desdibujaron mientras las lágrimas llenaban mis ojos. Clara apretó mi mano, su expresión serena pero triunfante. Charles, en cambio, parecía destrozado. Al salir del tribunal, se me acercó con hesitación. Lo siento, murmuró, con la voz apenas audible. Busqué sinceridad en su mirada. Había arrepentimiento, pero no sabía si provenía de la culpa o del amargo sabor de la derrota. No eres tú a quien debes disculparte, dije, con voz firme. Es a Mia, y más te vale que ella sea más comprensiva de lo que yo lo soy. Él asintió, los hombros caídos, y se alejó. Afuera del juzgado, Clara y yo nos quedamos en el aire fresco de la tarde, con el peso del calvario finalmente levantándose. Lo hiciste bien, cariño, dijo Clara, sus ojos brillando de orgullo. Mia tiene suerte de tenerte. No, respondí, sonriendo entre lágrimas. Tenemos suerte de tenernos la una a la otra. Mientras conducía a casa aquella noche, con el sol poniéndose en franjas brillantes de naranja y rosa, sentí un profundo sentimiento de cierre. El camino había sido largo y doloroso, pero el futuro de Mia estaba seguro, y me había demostrado a mí misma que podía proteger lo que más importaba. La vida después del drama en la sala no volvió mágicamente a la normalidad, pero se asentó en algo más cercano a la paz. Con los fondos robados restaurados, finalmente pude respirar un poco más tranquilo. El futuro universitario de Mia estaba nuevamente asegurado, y por primera vez en meses, me permití imaginarla caminando por el escenario con toga y birrete. Clara y yo nos acercamos más que nunca. Empezó a acompañar a Mia y a mí en las cenas de los domingos, donde contaba historias de su pasado, relatos de resiliencia e ingenio que me recordaban cuánto de su determinación había heredado. Tienes la cabeza en su sitio, me dijo una tarde mientras limpiábamos la mesa. Tu padre puede haberse perdido en el camino, pero me has hecho sentir orgullosa, cariño. Sus palabras se quedaron conmigo, un bálsamo para heridas que aún dolían.
Charles, por otro lado, se volvió silencioso. Después del fallo del tribunal, dejó de llamar y no se presentó en las reuniones familiares. No sabía si era la vergüenza, la culpa o pura incomodidad lo que lo alejaba, pero no extrañaba el caos que siempre parecía traer. Parte de mí esperaba que estuviera usando ese tiempo para reflexionar, aunque no era tan ingenua como para esperar milagros. Mía, ajena a los detalles de lo sucedido, seguía prosperando. Se entregaba a los proyectos escolares con el mismo entusiasmo que le tenía a su hámster Peanut Butter, y su amor incipiente por la ciencia crecía aún más. Ver su alegría hacía que cada noche sin dormir, cada momento de ansiedad, valiera la pena. Aún así, hubo un momento de confrontación que no pude evitar. Unos meses después de que el caso concluyera, Charles apareció sin avisar en la casa de Clara mientras yo la visitaba. Estaba en la cocina ayudándola con unos postres cuando oí el golpe en la puerta. Clara me lanzó una mirada cautelosa antes de ir a abrir. «Mamá», dijo Charles con voz baja. «Vine a pedir disculpas». Clara no respondió de inmediato, y cuando finalmente se hizo a un lado para dejarlo entrar, su expresión era inescrutable. Se volvió hacia mí, su rostro demacrado y cansado. «Sé que lo que hice estuvo mal. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que lo siento». Crucé los brazos, el peso de sus palabras colgando en el aire. «Lo siento no borra lo que hiciste, papá. Traicionaste a tu nieta, no solo a mí». Bajó la mirada al suelo. «Lo sé», murmuró. «Estaba desesperado y no lo pensé bien. Simplemente, cometí un error». Clara intervino, con voz firme. «La desesperación no es excusa para dañar a la familia. Tienes mucho trabajo por delante si alguna vez quieres reconstruir la confianza con nosotros, Charles». Él asintió, luciendo más pequeño de lo que jamás lo había visto. «Haré lo que sea necesario». No estaba lista para abandonar completamente mi ira, pero verlo humillado despertó en mí una mezcla de emociones. «Empieza por mantenerte alejado de Mía hasta que sea lo suficientemente grande para decidir por sí misma», dije con firmeza. «Y no pienses que esto significa que estamos bien. Tienes que ganártelo». Asintió nuevamente, y por primera vez vi algo parecido al arrepentimiento genuino en sus ojos. Los meses se convirtieron en un año, y las heridas comenzaron a sanar, aunque solo sea un poco. Charles hizo esfuerzos esporádicos por comunicarse, enviando tarjetas en los cumpleaños de Mía, y de vez en cuando un mensaje de texto para mí. Lo mantuve a distancia, reacia a arriesgarme a que su caos volviera a infectar nuestras vidas. El fondo de Mía permaneció intacto, con Clara vigilándolo de cerca. De vez en cuando, revisaba el saldo y sentía una ola de alivio al saber que estaba seguro. Una tranquila tarde, mientras Mía y yo estábamos juntas hojeando folletos universitarios, sus ojos se iluminaban al ver imágenes de campus extensos y modernos laboratorios de ciencia, sentí una profunda sensación de triunfo. Habíamos sobrevivido a la tormenta, y aunque las cicatrices de la traición nunca desaparecerían por completo, eran un recordatorio de por qué luché, de la fuerza que encontré en mí misma, y en el apoyo inquebrantable de las personas que realmente importaban. Al final, aprendí que la familia no se trata solo de sangre compartida, se trata de las decisiones que tomamos, de los lazos que cultivamos y de los principios que nos negamos a comprometer. Y por Mía, lo haría todo de nuevo. Años después, me senté en la audiencia de un gran auditorio, con lágrimas en los ojos, mientras Mía, ya una joven segura de sí misma con birrete y toga, cruzaba el escenario para recibir su diploma universitario. El orgullo que sentí era indescriptible. Ella había trabajado tanto, y ese momento era todo lo que habíamos soñado y más. Clara se sentó a mi lado, aplaudiendo entusiasmada, sus ojos agudos brillando de emoción. «Va a cambiar el mundo», susurró, con la voz cargada de orgullo. Mía me buscó con la mirada mientras bajaba del escenario, su sonrisa tan brillante como el futuro que tenía por delante. En ese instante, supe que cada pelea, cada noche en vela y cada decisión difícil había valido la pena. Cuando la multitud aplaudió y la ceremonia terminó, Mía se apresuró a abrazarme. «Lo logramos, mamá», dijo, con la voz llena de gratitud. «No, cielo», respondí, estrechándola. «Tú lo lograste».